Nuestra transmisión en vivo lo puedes hacer a través de nuestra página web www.diosestapresente.org. Dios los bendiga. Somos Dios está presente. El 31 de diciembre estuve compartiendo acerca de Isaías, de cómo Dios le enfocó en una visión celestial hacia cuál era realmente lo que estaba en el corazón de Dios, era a quién podría enviar, a quién enviaré, quién irá por nosotros, quién podrá ir a este pueblo. Y Isaías necesitó un encuentro con el Señor, necesitó ver su gloria, necesitó ver su condición y necesitó ver lo que estaba y ardía en su corazón. Este año realmente hay una gran pasión, preocupación por el rescate de las generaciones. Yo percibo una amenaza muy fuerte sobre las generaciones, y si nosotros no hacemos un alto en el camino y meditamos y pensamos qué estamos haciendo, y si nosotros no hacemos un alto en el camino para mirar qué es lo que está pasando con nuestra descendencia, con nuestras generaciones, no solamente a nivel familiar, sino como iglesia y aún en la ciudad y en las naciones, entonces todo aquello que no se revisa, no se cuestiona, no se analiza y no se crea un diagnóstico, va a tender a que vaya menguando. Y creo que en algunas predicaciones, en el 24 yo hablaba y la prédica era ¿dónde está Jesús? Y preguntaba, bueno, nos llamamos cristianos, hacemos una fiesta para declarar que hay una fiesta por Jesús, pero Jesús está lejos, Jesús no está. ¿Dónde está Jesús?, me preguntaba. Entonces hay una gran preocupación por las generaciones futuras y es importante que nosotros nos preguntemos qué pasará con nuestros hijos, nietos, bisnietos, qué sucederá en el futuro. Vemos lo que está pasando, vemos lo que está sucediendo alrededor, y realmente no podemos estar desapercibidos para entender que hay una guerra de altares, que hay una guerra de culturas, que hay una guerra, algo que quiere avasallar los principios de Dios, el reino de Dios, pero que Dios nos ha llamado para que el reino de Dios no retroceda, sino que vaya adelante, y casi todo lo que declaramos en las canciones es contra mí nada prevalecerá, pero a veces muchas cosas prevalecen contra nosotros, porque quizás estamos desapercibidos, quizás no nos hemos dado un alto en el camino y decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué no veo fruto acá? Y tomar decisiones es sabio y es bueno. Entonces, desde este comienzo de año, debemos preguntarnos qué es lo que realmente está en el corazón de Dios desde el principio. Y desde el comienzo de la raza humana, el propósito de Dios fue que se llenara la tierra. Por eso cuando Él creó la primera pareja, le dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. Pero ¿de qué manera sería llena la tierra? La tierra sería llena con gente que fuera levantada conforme a su imagen y a su semejanza. Es decir, que tuviera el mismo carácter semejante al del Creador, porque yo creo que cada quien imprime en la obra que crea de Él mismo. Y Dios imprimió en nosotros de Él, de su semejanza, de su carácter, de sus atributos. Nosotros amamos porque Dios es amor. Nosotros tenemos compasión porque Dios es compasivo. Nosotros tenemos justicia y entendemos y así quizás andemos equivocados, sabemos de alguna manera que es justo porque el Dios que nos creó es justo. Entonces Él imprimió en nosotros de su carácter, pero también de sus atributos. Y nosotros sabemos que
una de las cosas que sucedió cuando Adán pecó es que perdió esa imagen de Dios, y la imagen de Dios en la creación se deterioró, se corrompió. Y vemos en la historia bíblica que al pasar los años se deterioró de tal manera que Dios llegó un momento en que no resistió y tomó la decisión de terminar con lo que había creado, y por eso entonces envió el diluvio y separó a Noé y a su familia. Pero más adelante Dios decide buscar al hombre y decide llamar a Abraham, lo llama de Ur de los Caldeos, para levantar una descendencia. Entonces comienza a darle a Abraham promesas. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, le dice. Él también le dice a Abraham, lo saca, lo lleva aparte, le dice, mira las estrellas, si las puedes contar, así será tu descendencia. Entonces Abraham, que salió de Ur de los Caldeos, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero Abraham llevó a Lot, nosotros conocemos la historia, llevó a Lot. Lot era su sobrino y comenzó a tener en ese peregrinaje, comenzó a tener problemas con su sobrino Lot. Y llega un momento en que Lot se separa de Abraham. Quisiera que miráramos algunos propósitos, algunas cosas importantes del suceso de la vida de Abraham, de la vida de Lot, y cómo Abraham se constituyó en un defensor de la descendencia que Dios le había dado. ¿Cómo yo puedo defender a mi descendencia? ¿Cómo yo puedo defenderla? Bueno, yo creo que una de las armas poderosas es que Dios hay muchas cosas que Dios nos ha dado para defender una descendencia. Uno es el discipulado. Yo no voy a hablar hoy del discipulado, quizás hablaré después, pero el discipulado es importante porque el discipulado hace que se extienda hacia las generaciones la cultura del reino. Es muy importante el discipulado. Una de las cosas que sucedieron cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, y Josué, que fue el que Dios usó, Josué no se preocupó por el discipulado. Entonces dice que la próxima generación, después de que Josué murió y los ancianos con él, no conocían a Dios. Por eso me pregunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo? Nosotros no podemos detenernos solamente a mirar el presente. Nosotros somos gente que trasciende, que mira el futuro, que mira el más allá. ¿Qué va a pasar más allá? ¿Qué pasa con las generaciones? ¿Qué pasará con mi familia en los años venideros? ¿No llegarán a conocer de nada de Dios? ¿Se apartarán? ¿Serán ateos? ¿Seguirán la cultura oriental? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Qué acciones estoy tomando para que mis generaciones sean unas generaciones que teman a Dios? Entonces el discipulado es importante. Pero una cosa importante que yo veo en la vida de Abraham, pues primeramente fue su ejemplo. El ejemplo de Abraham fue de impacto. Yo he estado leyendo de nuevo la vida de Abraham y es impactante. Quizás voy a compartir después cómo en algún caso que se encontró con unos reyes, le dijeron, nosotros sabemos que eres un príncipe de Dios. O sea, en la tierra donde él estaba, él comenzó a ser reconocido. Y los mismos paganos que no conocían nada de Dios le decían, tú eres un príncipe de Dios. Estaba leyendo, ¿no? Entonces había un reconocimiento porque Abraham tenía una definición en su vida, en lo que creía. Pero no pasaba así con Lot. El problema o la virtud, diría yo, que tuvo Abraham fue que Abraham fue un hombre de altar. Abraham, leyendo, cuando uno vuelve a leer la historia de Abraham, uno que es llamado padre de la fe, a propósito, y que dice la Escritura en Gálatas que todos de alguna manera tenemos que ver con él como padre de la fe. Entonces, miramos la vida de Abraham, y la vida de Abraham fue de altares. Donde quiera que él fue, levantó un altar a Dios. Y el altar a Dios simboliza buscar la presencia de Dios. El altar a Dios simboliza
adoración al Dios verdadero. El altar a Dios significa rendición a ese Dios, que yo me rindo a Él. El altar a Dios significa entrega, sacrificio, significa ofrenda. Así que Abraham fue un hombre de altar y siempre que él levantó un altar, hizo un pacto con Dios, hizo un compromiso con Dios. Igualmente Dios, cada que él levantó un altar, Dios le habló y Dios le ratificó promesas, o Dios le amplió las promesas a causa de los altares que levantó Abraham. Así que Abraham es un ejemplo para nosotros como padre de la fe, y nosotros que hemos sido llamados a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo, pues hay una cosa importante que debe haber en la vida de todo creyente, es el altar. El altar a Dios tiene que ver con esa búsqueda de Dios. El altar a Dios tiene que ver con mi adoración a Dios, continua y permanente, como decía el pastor. El altar a Dios tiene que ver con mi compromiso con Dios, con mi entrega a Dios, con mi ofrenda a Dios, con mi vida entregada a Él. Eso tiene que ver con el altar. Pero Lot nunca habla la escritura que levantó ningún altar. Lot era el sobrino y andaba con él, y de alguna manera anduvo con él porque quizás vio la prosperidad de Abraham y dijo: me conviene estar cerca de mi tío. Me conviene estar cerca de mi tío porque a mi tío le va bien. Sí, pero él simplemente estaba cobijado bajo la sombrilla del tío, mas no levantó altares. Y llegó un momento que decidió separarse, porque hubo riñas, hubo problemas entre la gente lo que tenía, la gente que servía a Lot y la gente que servía a Abraham. Hubo problemas. Entonces Dios le dijo: escoge la tierra que tú quieras, escoja la tierra, pero es necesario que nos separemos. Y dice en Génesis capítulo 13 que Lot dice, Génesis capítulo 13 verso 11: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, se apartaron uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero antes de eso, miremos el verso 10, dice: y alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como huerto de Jehová. A los ojos de Lot, la llanura era la tierra mejor, porque la vio que era una tierra de riego, y le pareció como el huerto de Jehová. Ahí fue la equivocación. Hay cosas que aparecen como buenas, hay cosas que aparentemente creo que me gané la lotería con eso. Es decir, que Lot pensó que el que su tío le permitiera escoger, él se iba a llevar la mejor parte, porque a él le pareció que lo que iba a escoger era como el huerto de Jehová. Es decir, él iba a tener más privilegio que el mismo Abraham, porque él sí sabía escoger la tierra. Pero lo que vemos más adelante es que Lot habitó en ciudades de la llanura y lamentablemente fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. La verdad es que en Sodoma, dice la palabra en el verso 12, en el verso 13, que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Eran muy malos y pecadores en gran manera. Y una vez que se separan, Abraham no volvió a saber nada de Lot. Pero Dios, debido a que Lot escogió una tierra, Dios inmediatamente le habla a Abraham y le da una promesa en el verso 15. Y le dice: alza tus ojos, mira, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti
y a tu descendencia. Dios siempre ha hablado de descendencia. Yo te la voy a entregar a ti y a tu descendencia. Te doy toda la tierra. Lot no levantó altares, pero otra cosa que le pasó a Lot es que Lot no cuidó la descendencia. Lot la arriesgó. Tomó decisiones porque emocionalmente, visualmente le pareció una tierra buena. Pero él realmente, al no levantar altares, no tenía conexión con Dios. No le dijo, Señor, esto me parece bueno. Eso no es. No, porque él no levantó altares. Quien no levanta altares, pues no está conectado con Dios. Porque el altar, de alguna manera, simboliza ese punto de contacto del hombre con Dios. Él no lo tenía. Entonces él se llevaba, sus decisiones las tomaba por sus sentidos. Por lo que vio, por lo que codició y lo que a su parecer le pareció bueno. Lot, así que tomó decisiones por sus sentidos, mas no por la voz de Dios, y arriesgó su descendencia. Cuando más adelante sucede un evento de destrucción de Sodoma, encontramos que Lot está a la puerta de Sodoma. Y en las puertas de las ciudades antiguas se colocaban los líderes de la ciudad. Así que Lot llegó a ser como un líder en esa ciudad, pero no impactó la ciudad. ¿Por qué no impactó la ciudad? Porque él no tenía nada dentro de sí mismo para impactar afuera. Más bien, la cultura de Sodoma y Gomorra afectó a sus hijas. Sus hijas se casaron con gente de Sodoma, con hombres de Sodoma. Y esos hombres de Sodoma, cuando Dios decidió destruir a Sodoma y Abraham quiso salvarlos, ellos se burlaron de él. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué locura es esa? Y ellos no quisieron salir. Así que Lot salió de Sodoma antes de su destrucción, sin los esposos, solamente con las hijas. Pero la generación, o sea, su descendencia, estaba contaminada. Estaba contaminada porque no había fortalezas espirituales en sus hijas para que pudieran discernir entre lo bueno y lo malo. No habían fortalezas espirituales en sus hijas para poder decir esto no es conforme a la ley de Dios o esto sí. Ellos tenían como herencia lo mismo que tenía su padre. A mi parecer me parece bueno, que es realmente lo que hace casi todo mundo. A mí me parece bueno. Casi nadie va a escoger algo malo, pero al parecer es bueno. Pero realmente no todo lo que parece bueno es bueno. Ahí está el problema. Hay cosas que al parecer nuestro, cuando Dios nos habla, no nos parecen muy buenas. Porque decimos, a mí me gustaría otra cosa. Pero cuando obedecemos a Dios nos damos cuenta que Él escogió lo mejor. Entonces, Lot entonces habitó allí en Sodoma. Y allí entonces sus hijas se casaron. Y sucedió más adelante que vino reyes contra Sodoma y apresaron a toda la gente de Sodoma, y le fue dado aviso a Abraham que Lot y su familia había sido llevada cautiva con todos sus bienes. Y dice entonces que Abraham se armó con toda su gente, y dice en el verso 13, y vino, Génesis 14, 13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente.
Entonces, Abraham fue uno que guerreó por su descendencia. Y yo creo que en este tiempo en que estamos diciendo vamos a rescatar nuestra descendencia, lo primero que tenemos que hacer es guerrear por nuestra descendencia. Ahora, usted dirá, pero no es lo mismo. Es que no estamos en Sodoma. ¿Será que no? Es que no estamos en la misma condición. Hay muchas cosas que tienen a la descendencia cautiva. Hay muchas cosas que han apresado a la descendencia y que es necesario pararnos para guerrear por ellas. Y la pregunta es, ¿cómo guerreo yo? Cuando yo veo que fueron 5 reyes que vinieron contra Sodoma a apresarlos, esos 5 reyes representan 5 potestades. 5 potestades, si yo me fuera, no encontré cómo llegar a averiguar esto, pero estas 5 potestades representan poderes de las tinieblas que vinieron para apresar a Lot y a toda su familia. Y yo creo que es necesario que discernamos cuáles son los poderes de las tinieblas que están viniendo sobre nuestra familia y les está cautivando la mente, les está seduciendo y les está apresando, oprimiendo y quitándole la capacidad de ver con claridad. Yo creo que una de las labores que debemos hacer es guerrear por ellas. Y la guerra tiene que ver con muchas cosas. Nosotros guerreamos cuando nosotros les rodeamos, cuando oramos, cuando sabemos y discernimos lo que se está moviendo, y Dios nos ha dado autoridad en su nombre para hollar potestades y gobernadores de las tinieblas. Dios nos ha dado poder. Yo doy gracias al Señor por el grupo que comenzó el seminario de guerra espiritual, que a propósito mañana lunes terminamos con un video. Me gusta eso porque el Señor nos llamó a ser soldados y dice que nos ha dado armas espirituales para batallar por nuestra descendencia. Entonces yo creo que el rescate de la descendencia tiene que ver con altares y tiene que ver con guerra. Vemos más adelante que Dios va a visitar a Abraham. Dios visita a Abraham y según lo que yo veo, una vez que Abraham libertó a Lot y a su familia, ellos no salieron de Sodoma, ellos siguieron ahí. O sea, no salieron, decidieron quedarse ahí. ¿Por qué? Porque tenían sus posesiones, porque tenían todo allí, porque tenían su estatus de vida, sus amistades. Hay cosas que nos están haciendo daños, pero no las queremos dejar. Hay cosas que están dañando a la familia, pero no queremos tomar decisiones de salir de ellas. Y nosotros tenemos que pararnos un poquito más firme para tomar las decisiones correctas cuando algo está afectando mi casa, mi familia o mi descendencia. Es importante. Pero más adelante Dios se aparece a Abraham y Dios le habla a Abraham acerca del nacimiento de su hijo. Ya ha pasado mucho tiempo, Abraham tiene 99 años y en el capítulo 18 dice en el verso 11 que Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió cuando los ángeles vinieron a decirle que iba a dar a luz. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Y dice algo muy importante en el verso 14: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa? Porque se han reído. Entonces dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y estaba allí hablando estos 3 visitantes celestiales en el capítulo 18, verso 16. Y dice que los varones que vinieron a hablar con él, dice entonces,
miraron hacia Sodoma y se quedaron mirando hacia Sodoma. Y Jehová dijo, le encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. O sea, ya había un designio de parte de Dios que era la destrucción de Sodoma. Y él se quedó meditando, le encubriré a Abraham, mi amigo, lo que yo voy a hacer. Yo quiero decir en este tiempo, mirando lo que está pasando, estaba leyendo esto precisamente en este principio de año, que si usted ve el reporte de Ingeominas, han habido 20 temblores en Colombia. En 10 días 20 temblores. Algunos en Cundinamarca, otros en Boyacá, otros en el Cauca, otros en el Chocó, otros en el Valle. Y uno dice, bueno, ¿esto qué va a pasar acá? ¿Qué va a suceder acá? Anoche fue en el Océano Pacífico, a las 8:30 de la noche, hubo un temblor. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a pasar aquí? Muchas veces hay cosas que nos están diciendo que hay algo que va a suceder, se está moviendo algo va a pasar. Pero todo el mundo anda desapercibido. Sodoma estaba desapercibido. Pero yo entiendo una cosa importante, es que Dios no hará nada sin que lo diga a sus siervos. ¿Sí? Dios dijo, yo le voy a encubrir esto a Abraham, yo le voy a decir a Abraham lo que va a pasar. Y yo sé exactamente que Dios, si él decide hacer algo, no lo avisará. Pero sí, yo pienso que esto que está sucediendo nos está diciendo es tiempo de que oremos. Es tiempo de interceder. Yo creo que es tiempo de orar. Y orar por la ciudad, por Colombia, por las cosas que puedan estar pasando. Hay muchas cosas que están sucediendo que de pronto antes no sucedía, así como así. Si nos fuéramos a la costumbre que dicen que los primeros 12 días del año nos dicen lo que va a haber en el año, pues estamos fritos. Menos mal que eso no, ¿cierto? No. Qué cosa tan terrible. Pero la verdad es que Dios tiene control de todo. Y que tenemos la seguridad que podemos dormir confiados y que Dios nos avisará. Como le dijo a Abraham, yo le voy a encubrir a Abraham lo que yo voy a hacer con Sodoma. Y entonces decide hablar con Abraham y decide decirle a Abraham lo que va a hacer. Porque él dice, yo sé que Abraham va a ser una nación muy fuerte. Y yo sé que Abraham después de él mandará que sus hijos sigan mis caminos. Pero el clamor contra Sodoma ha subido, se aumenta más y más. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. La verdad es que nosotros hemos llegado a límites muy terribles en el pecado. Muy terribles. Nunca antes habíamos visto la perversión tocando a los niños. Nunca antes habíamos visto la perversión entrando a las familias. Las costumbres han sido reemplazadas, las costumbres sanas por costumbres que no son, y de alguna manera no estamos poniendo cuidado de qué está pasando con las generaciones, no estamos poniendo cuidado qué está sucediendo con los valores, con los principios que deben mantenerse, que deben ser rescatados. ¿Por qué? Porque muchos en sus casas han perdido el altar. No hay altar. No hay altar en las casas. Entonces, hemos reemplazado eso por mucha fiesta, mucho programa, mucho entretenimiento. Y no quiero decir que que sea malo entretenerse, pero todo debe tener su lugar, ¿sí? Todo debe tener su lugar. Entonces, como les decía, Lot no prestó atención de eso. Él estaba mirando la prosperidad de esa llanura y para él pensó que prosperidad era sinónimo de bendición de Dios. No necesariamente el que yo sea próspero es sinónimo de bendición. Hay muchas veces que viene una prosperidad que me aleja de Dios y no necesariamente va a ser como que Dios la dio. Hay cosas que vienen por otra mano. Entonces, Abraham comienza a interceder
Abraham comienza a decir, pero ¿cómo vas a destruir esa ciudad? Y si hay 50 justos, si hay 20, si hay 10, bueno, todo esto que comenzó Abraham a interceder. Yo creo que en el rescate de las generaciones es importante la guerra, pero es importante el orar, es ser importante interceder. Yo creo que la oración es como un escudo invisible, espiritual, que puede rodear a la gente nuestra hasta que logren entender las cosas. Abraham defendió a Lot. Entonces llegó un punto en que Abraham le dijo a los 3 ángeles, y si hay 10 justos, ¿destruirás a Sodoma? Y entonces el ángel le dice, si hay 10 justos no la destruyo, pero no las había. Estaba solamente Lot, la esposa y 2 hijas, 4 nomás. Entonces decide destruir. Y en este preciso momento ellos van a donde Lot. Lamentablemente Lot, porque no había construido altares, no tenía comunicación con Dios, él sin saberlo estaba yendo, extendiendo su morada a una zona de destrucción. Estaba en una zona de destrucción. Pero por la intercesión de Abraham, Lot es sacado de la zona de destrucción. Dice que llegaron pues los 2 ángeles, ya no son 3 sino 2, en el 19:1, a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Estaba ahí charlando con todos los líderes de Sodoma, desprevenido. Ni siquiera se imaginaban lo que venía. Y ellos van allí, y bueno, la historia allí es larga de lo que sucede, porque estos 2 varones, una vez que entran a la casa de Lot, los varones, entre comillas, de Sodoma, los quieren sacar para violarlos. Y otra cosa bien tremenda, ¿no? Había perdido tanto la fe Lot, que lo que pensó Lot, y me parece esto es horrible, porque le dice, mire, no toquen a estos 2 varones y les entrego mis hijas para que hagan con ellas lo que quieran. A donde tenía realmente las hijas. ¿Cómo se ha desvirtuado la importancia de la familia, de la descendencia en la vida de Lot? Lot estaba completamente perdido. Una vez que se alejó de Abraham, perdió todo sentido de integridad, de moral, de principios, lo perdió todo. Y la verdad es que llega un momento tremendo en que dice en el verso 15, antes de esto los ángeles que tienen poder, lo que hicieron fue cegar a los que estaban tratando de sacarlos de la casa. Que eso era, si Lot estuviera conectado con Dios, eso hubiera pasado. Pero él estaba completamente desconectado. Entonces, dice que en el verso 15, al rayar el alba, los ángeles dan prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer, tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas por el castigo de la ciudad. Dice que lo asieron de la mano. Y asieron de la mano a sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Y sabe qué le dijeron? Escapa por tu vida. Lot, escapa por tu vida. ¿Dónde quedó las heredades? ¿Dónde quedó el comercio? ¿Dónde quedó todo por lo que luchó Lot? No quedó nada. En un momento dado era el próspero, porque si estaba en las puertas de Sodoma, era un hombre próspero, con una economía buena, con un liderazgo fuerte en Sodoma. ¿Dónde quedó eso? Lo único que los ángeles le dijeron fue, escapa por tu vida. Y escapa por tu vida es que no había tiempo. No había tiempo, él tenía que correr. Le dijeron, y no miren hacia atrás, no miren hacia atrás. Y bueno, esto sucedió en la vida de Lot. Lot tuvo que salir sin nada de lo que buscó. Él buscó la prosperidad, pero no buscó a Dios y todo lo perdió. El nivel moral de las hijas de Lot también habían caído tan bajo
que una vez que fue destruida a Sodoma y Gomorra, una vez que ellos vieron la destrucción y de paso la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal, quedaron apenas el papá y las dos hijas, pero la depravación moral había bajado tanto en la vida de Lot y sobre todo de sus hijas, porque Lot no cuidó la descendencia, que dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No hay descendencia. Embriaguemos a nuestro papá y que tengamos relaciones para que tengamos descendencia. Esa era una depravación total. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo una persona puede habitar cerca de otra que camina con Dios y pierde todo? Pierde el sentido de la moral, pierde todo. ¿Qué pasa? Son espíritus que comienzan a dominar, ¿no? A dominar. Y al estar en esta ciudad estaban completamente arropados por ese espíritu de desenfreno, de depravación moral. Les arropó eso. Pero era descendencia de Dios. Era descendencia de Abraham. Así que ellos, las dos hijas, tuvieron dos hijos, que fueron uno padre de los amonitas y otro padre de los moabitas. Esta descendencia, de alguna manera, más adelante, se convirtió en pueblos que muchas veces fueron a pelear contra Israel. Esta descendencia se convirtió en gente que le crearon problemas en la tierra prometida a Israel y que muchas veces generaron unas guerras. Los de Amón, los de Moab, vinieron contra Israel para echarlos de la tierra. El conflicto siguió. Así como cuando estuvo Lot, siguió peor cuando en la descendencia. La pregunta es, ¿dónde está nuestra descendencia? Es decir, ¿qué estamos imprimiendo en la descendencia? Lot imprimió guerra, conflicto en las hijas. Y la descendencia que ellos tuvieron, siempre tuvieron conflicto con la descendencia de Abraham. Siempre fue lo mismo. Pasaron los errores de padres a hijos. Y yo creo que nosotros tenemos que detenernos y decir, bueno, es hora de buscar a Dios, es hora de interceder, es hora de guerrear por la descendencia. Pero hay algo muy importante que yo quiero compartir acerca de esto. Siglos después, ya establecida Israel en la tierra prometida, siglos después, habían pasado quizás 800 años, sucedió que una familia judía que vivía en Belén, o sea, 800 años, imagínense, la descendencia se había multiplicado grandemente. Sucedió que una familia judía de Belén se fue a morar a Moab porque en Belén había problemas económicos. Entonces se fue a morar a Moab. El esposo se llamaba Elimelec y la esposa Noemí. Y tenían dos hijos. Y resulta que murió Elimelec en la tierra de Moab y quedó Noemí con los dos hijos. Los dos hijos se casaron en la tierra de Moab con dos mujeres. La una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Pero en esa tierra murieron los dos hijos. Y Noemí decide regresar a Belén de nuevo. Decide regresar a Judá. Y una de las nueras, Orfa, decide quedarse en Moab. No, yo no me voy con usted. O sea, no es mi tierra, esta es mi tierra. Pero Ruth decide ir con Noemí. Una moabita decide seguir a Noemí. Y en Ruth 1:16, o sea, descendientes de Lot, ¿sí? En Ruth 1:16 hace una declaración poderosa. Y dice, tu pueblo, le dice a Noemí, no me pidas que te dé, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. No me pides que te dé. Entonces viene una mujer que tiene un amor tremendo hacia Noemí, que la considera como su madre y le dice, no te dejaré, no me pidas que te dé, tu pueblo será mi pueblo. Yo decido abandonar lo que yo tenía antes. Yo decido abandonar lo que tenía antes y ahora tu pueblo va a ser mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
Y comienza una etapa, el libro de Ruth es muy hermoso, porque una de las cosas que sucedía, sería muy largo compartir, es que cuando las mujeres perdían a los esposos, era necesario que fueran redimidas por otro de la misma descendencia y fueran tomadas como esposas y recibieran también las heredades. Entonces, aquí sucede algo muy tremendo. Están buscando un pariente redentor que las tome, que las haga parte de la familia porque quedaron desprotegidas. Y aparece un pariente redentor llamado Booz, que decide redimir a Ruth y hacerla parte de la descendencia de Dios. Qué tremendo es. Decide hacerla parte de la descendencia. Qué hermoso eso. ¿Pero por qué? Porque ella hizo una declaración: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué cosa tan tremenda sucedió. Mira la diferencia. La vida de Noemí impactó la vida de Ruth. Y la vida de Ruth fue impactada a tal punto de decir: yo dejo mis costumbres, yo dejo mi pueblo, yo decido ahora que tu pueblo, Noemí, será mi pueblo y tu Dios va a ser mi Dios. Entonces aquí viene un pariente redentor, alguien muy prestante. De paso, esto es una figura de Cristo, quiero decirles, porque Cristo es nuestro pariente redentor. Esto habría que explicarlo muy tremendamente bíblicamente. Pero lo cierto es que Booz toma a Ruth por esposa y se casan. Y de la descendencia de ellos dos nace el rey David. Porque el rey David es nieto de Ruth. Qué tremendo eso, ¿no? Cómo Dios miró la intercesión de Abraham por esa descendencia. Cómo Dios no dejó caer a tierra el clamor de Abraham por su sobrino Lot, a pesar de cómo se pervirtió. Y cómo Dios redime esta descendencia a través de Ruth y la hace partícipe de la línea mesiánica, porque a través de la línea de David vino el Mesías. Es necesario rescatar la descendencia. Es necesario guerrear. No hay nada que tú hagas por tu descendencia para que no sea parte de Dios, para que no pierda los principios de Dios. No hay nada que va a caer a tierra. Dios tomará en cuenta todo aquello que tú hagas. Pero yo creo que realmente estamos en un tiempo muy tremendo donde muchas costumbres que no son conforme a la palabra de Dios están tomando el corazón de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y aún de los adultos. Y estamos perdiendo la perspectiva del reino de Dios. Y yo creo que en este año 2014 nosotros vamos a hacer una guerra muy poderosa para reclamar la descendencia para Dios. Amén. Y reclamar la descendencia para Dios tiene que ver con restituir los principios, con vivir conforme a la cultura del reino, con hacer una guerra en contra de aquello que quiere dañar la familia, quiere dañar los principios espirituales de Dios. Y no parar, no dejarnos vencer, tampoco dejarnos contaminar, tampoco dejarnos seducir por lo que aparentemente parece bueno, sino buscar los principios de Dios. Y yo creo que este es un tiempo poderoso. Jesús, cuando vino a esta tierra, Él vino por una descendencia. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Una descendencia perdida, perdida por el pecado. Y Él vino para traerla a Él. Él vino para morir por el hombre y traerlo de nuevo de vuelta al Padre. Él vino para traer al hombre de vuelta al Padre. Porque dice que Él nos reconcilió con el Padre, no volvió en amistad con el Padre a través de la muerte de su Hijo. Jesús es nuestro Redentor.
que nos vuelve, que estamos lejos, ajenos, lejos de las promesas, lejos de los pactos, y viene y nos, por la fe, nos introduce en la línea de Él, nos hace parte de la familia de Dios, nos hace parte de la descendencia de Dios. Somos descendencia de Dios, y eso es un valor y es un privilegio extraordinario, que no lo podemos perder por el presidente, por los reyes, por lo que sea. Hay algunos que terminan cediendo sus principios por el poder y los renombres de la tierra. No podemos vender lo que tenemos, que es muy precioso porque trasciende a la eternidad, por los valores que se pierden y que perecen. No los podemos perder. Amén. Es necesario que nosotros entendamos que Jesús en el Getsemaní oró por las generaciones venideras. Él le dijo al Padre: Padre, yo quiero pedirte que ellos sean uno. Él dijo en Juan 17: Padre, yo no solo ruego por estos que me has dado, yo ruego por los que han de creer por la palabra de ellos. Yo te ruego por los que han de creer por la palabra de ellos. Y yo creo que Dios está muy contento por aquellos que dicen: vamos a entrar, vamos a aprender a compartir de nuestra fe a otros. Yo creo que Dios está muy contento porque esto no es religión, es la vida de Jesucristo. Es comunicar la vida de Dios, es decirle: vuelvan a Dios, vuelvan en amistad con Dios. Pero es necesario saber cómo llegar en este tiempo a hombres y mujeres que han perdido muchas veces la conciencia de Dios. Ahí me decían, está algunos naufragando aún en la fe. Están perdiendo la fe algunos. Porque hay muchas cosas que le están llenando la mente. Y Jesucristo oró por los que habían de creer, aún los que todavía no están aquí. Y me llama la atención que el viernes, sí, creo que el viernes, recibo una llamada de Panamá y me llama un profeta de Panamá. Un profeta que estuvo aquí en el 2006, algo así. ¿Ah? ¿2007? 2007, imagínense, hace 6, 7 años atrás. Él estuvo acá y me dijo: estaba esta mañana en el baño y Dios me habló de usted. Y me habló de la iglesia. Y yo le dije: ay, qué bueno. Que le habló. Y me dijo que viene un tiempo de mucha expansión. Y Dios me mostró la multitud de almas que llegarán en este año. Así que está corroborando lo que hemos declarado para este año: rescatar la descendencia. Y Dios está agradado con esto. Dios va a suplir. Yo sé, voy a decirles una cosa: yo sé que para Dios no hay nada imposible. Por eso le dijo a Abraham: ¿habrá algo difícil para mí? No lo hay. Lo más fuerte para Dios es el corazón humano. Conquistar el corazón humano es lo más fuerte. Porque sanar un cáncer, dar lo que sea, no hay problema por él. El problema es porque nos ha dado libre albedrío. Y con ese libre albedrío le decimos: no. Y Dios no va a torcer eso. La conquista del corazón del hombre es lo más fuerte. Por todas las barreras que el hombre le coloca a Dios. No, es que a mí no me parece por esto, no me parece por esto, no me parece por aquello. No, definitivamente yo no estoy de acuerdo. Bueno, y toda esa cosa. Siempre ha sucedido, siempre ha existido. Jesús mismo, cuando habló con la samaritana, se encontró, le puso las barreras del siglo. No, es que mis padres siempre han hecho esto. Una barrera religiosa, una barrera de sexo, una barrera social, diferente clase de barreras. Pero tenemos el poder por el Espíritu Santo para quebrantar las barreras que el hombre ha puesto en sus argumentos y en sus razonamientos para traer el reino de Dios a la vida de los hombres. Este es el tiempo.
Este es el tiempo. Y yo creo que no hay cosa mejor que una familia cerca del altar de Dios, porque está protegida. Por eso las promesas más poderosas vinieron a Abraham, porque él jamás se apartó de Dios. Fue un hombre de altar. Pero lo contrario fue de Lot, porque fue un hombre que se fue por lo que vio y perdió la descendencia. Entonces, queridos hermanos, este es el llamado en esta hora. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar una descendencia. Y Él lo va a hacer a través de ti y de mí, compartiendo las verdades del Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿Cuántos estamos dispuestos? Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo. Y es un privilegio que Dios, pudiendo usar ángeles, pudiendo usar, nos quiera usar a nosotros. Es algo muy hermoso. Vamos a colocarnos de pie. Nuestra transmisión en vivo lo puedes hacer a través de nuestra página web www.diosestapresente.org. Dios los bendiga. Somos Dios está presente.